Bienvenidos. ¿Recuerdan la historia de José cuando fue vendido por sus hermanos y llegó a Egipto? Y que posteriormente, con el tiempo, según el texto bíblico, nos dice que llegó a ser el segundo del reino, el hombre o el segundo más importante al gobierno de Egipto. Hoy hablaremos de este texto, de cómo llegó ese personaje a ese lugar y que obligadamente llevó a que sus hermanos, los hijos de Jacob, fueran a traer pan o a buscar alimento a la región de Egipto. Bienvenidos. Bien, entonces, decíamos nosotros en la narrativa de las porciones, estamos por terminar Génesis, y nos quedamos nosotros cuando por segunda vez van los hermanos de José a buscar alimento a la región de Egipto. Y llevando a su hermano menor, a Benjamín, pues son tratados de una manera tan dura por un personaje que nosotros conocemos como José, pero que los egipcios, según el texto bíblico, le cambiaron el nombre. ¿Cuál fue el nombre que le puso Faraón cuando éste le reveló sus sueños? Bueno, nosotros lo encontramos allá en el libro de Génesis, en el capítulo número 41, versículo número 44, que dice que se le puso por nombre, cuando interpretó los sueños, de Safnaf Paneah. Y así fue como llegó a gobernar y a hacerse cargo como segundo responsable de Egipto. Y es que recordemos que el sueño implicaba que vendrían 7 años de abundancia y 7 años de hambruna. Y se cumplió, según lo que miramos en el libro de Génesis, porque esto permitió que José recaudara, recabara y se previera para la hambruna que vendría. Pero aquí es donde yo tengo algunas preguntas que quizá le puedan servir a usted. ¿Por qué bendecir con revelar el futuro de abundancia y posteriormente hambre a un hombre egipcio? ¿Por qué no lo hizo en Canaán, donde estaba Jacob? ¿Por qué no revelárselo a Jacob en pocas palabras? Dios, ¿por qué no le dijo a Jacob? ¿Sabes que viene un hambre difícil? Prepárate, de tal suerte que cuando viniese tras la abundancia el hambre, Jacob con sus hijos se hubiese preparado. ¿Por qué no vemos eso? Y caprichosamente, por llamarlo de esta manera, vemos que sí se da en la región de Egipto, allá donde había sido vendido José. Luego entonces, vemos que la mano del Eterno se posa en la persona de José y es él, o por medio de él, que entonces se viene la grande administración correcta y es así como administra pues todo lo que tiene que ver con los alimentos para que a su vez pudiese preverse para poder darle de alimento a quien recurriera. Según el texto, nos dice que llegó el hambre y la gente recurrió a Faraón. Faraón les dio una simple guía. Vayan con Safnaf Paneah, es decir, la persona que he puesto a cargo porque él es el encargado. En nuestras Biblias, cuando miramos el pie de página o la ayuda didáctica que nos dicen qué significa Safnaf Paneah, porque recuerde, es un nombre egipcio. Las Biblias dicen, o los comentarios, o las aportaciones que encontramos es el que revela lo oculto. Bueno, se entiende por razón de que le interpreta a Faraón los sueños que no pudo ser interpretados por nadie más. Sin embargo, los egiptólogos dicen otra cosa, o aportan algo que puede sernos de interés.
Y dice lo siguiente, ¿verdad? Los egiptólogos, que estas dos frases de Safnaj viene de una expresión egipcia, Safnat, que implica el hombre de la comida. ¿Escuchó usted bien? Safnat, el hombre de la comida. Y la otra expresión, Paneach, de la vida. Una vez más, Paneach significa, según los egiptólogos, de la vida. En otras palabras, el hombre de la comida y por tanto de la vida. Y se entiende, creo, da luz al texto porque encontramos nosotros que quien tenía hambre simple y sencillamente iba al personaje de Safnat Paneah, o como nosotros sabemos quién era, José o José. Ahora piense lo siguiente. Yo señalé que a mí me llama la atención cuando pregunto, pero ¿por qué Dios no bendijo a Jacob? Y allá advertirle, preverle y con ello cosechar toda la abundancia de 7 años y finalmente prepararse para los 7 años. Desde luego que, como dicen bien los rabinos, ¿verdad? No está nada más porque si el texto en el judaísmo se enseña que hay una notable eh, indicación a personajes bíblicos. Es decir, el texto bíblico siempre se va centrando en un individuo. Y esas cualidades nos permite ver que Dios iba de alguna manera guiando a un nombre en particular para beneficio de propio Israel. Entonces imaginémonos, o previo a Israel, pues a la gente, ¿no? Porque podemos decir de que Dios a un nombre llamado, en el caso de Noé, permite que haya salvación, ¿verdad? Y se centra en la historia de Noé, no mucho en los hijos, sino hasta después. Y luego después vemos a otro personaje llamado Abraham. Y de así nos vamos viendo que va mudando la narrativa bíblica la atención a un hombre y de ese hombre nosotros extraer información. Y con ello los profetas también señalaban que vendría un hombre en particular y que ese sería el ungido, el guiado, el autorizado por Dios para de alguna manera que el pueblo sea beneficiado. Bueno, regresemos pues entonces a nuestra narrativa. Es así entonces que nosotros encontramos que la gente cuando llegó el hambre, forzosamente si quería tener el alimento y con ello preservar la vida, ¿con quién tenía que recurrir? Con José. O como dicen los egiptólogos, con el hombre de la comida, el hombre de la vida. No vas a él, te quedas pues sin comida. Y como yo señalé, cuando yo me hice esa pregunta, ¿por qué Dios no bendice o no bendijo en su momento a Jacob, revelándole el futuro de que hay que cosechar todo lo que se pueda porque vendría después a una hambruna? Me hizo pensar en esa parte que obliga, por decirlo de esta manera, obliga a las circunstancias a que presten atención y vayan a un nombre. Aquel que había sido de joven, según el texto bíblico, había sido por Dios señalado que iba a ser gobernante, porque recordemos que el de joven les interpretó, perdón, les dijo unos sueños a sus hermanos y a su papá, que ellos entendieron perfectamente que iba a gobernar sobre ellos. Y no les gustó la idea, porque era el menor, desde luego, uno podría pensar, ¿no? O por lo que sea el chiple, podrá otro pensar. Pero lo que sí podemos ver es que no les gustó la idea y fraguan todo un mecanismo para finalmente deshacerse de su hermano y sin darse cuenta, la ausencia de este personaje permite que con el tiempo la estructura del texto bíblico nos vaya diciendo se cumplió. Tienes que ir a él porque si no te mueres de hambre. Van los hermanos, lo encuentran, no se dan.
por enterado de que era su propio hermano José, le piden alimento, lo compran una vez, al siguiente año se les acabó, vuelven a ir otra vez con el hermano menor, son tratados como espías y finalmente el texto dice que ya no pudo más José y se ve en la necesidad de rebelarse, decirle a los hermanos quién es, pero no sin antes sacar a todos los egipcios y quedarse exclusivamente con sus hermanos. Es así, imagínense un egipcio caracterizado porque él hablaba el egipcio, según el texto nos dice que usaba un intérprete intencionalmente para dirigirse a sus hermanos, haciéndoles pensar que él no hablaba hebreo. Pero los saca a todos y es así entonces que estando en privado, estando solo con ellos, les revela. Hasta ahí. Ellos se dieron cuenta que las palabras de José fueron las siguientes: faltan muchos años de hambre y para esto me mandó Dios, para preservarles vida a ustedes. Así es que no les pese haberme vendido, todo fue un plan de Dios. Usó el mecanismo para que se cumpliese lo revelado y eso de que me iban a tratar mal, de que me iban a despreciar y que se iban a deshacer de mí, que me iban a dar por muerto, tenía un plan: salvarlos a ustedes. Esto lo entendió perfectamente el personaje de José, según lo vemos nosotros en los textos que hemos citado, de que nos narra de la vida de José, hablando a sus hermanos, capítulo 44 del libro de Génesis. Ahora usemos estas frases porque podemos decir que la idea de los escritores de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, pareciera no perder de nada, no pasar de alto esto y decir, vimos algo inigualable, increíble. De hecho, me sorprende ver que en la época del Segundo Templo, según los estudiosos, los académicos, basados en la información bíblica o no bíblica, es decir, fuentes extrabíblicas, como los textos rámicos, como la literatura propia de la segunda, antes de la destrucción del Segundo Templo, todo el mundo esperaba que alguien iba a venir. Los líderes religiosos sabían de que alguien iba a venir. Y uno de estos pasajes lo encontramos en el siguiente versículo. En el Evangelio de Juan, capítulo 6, en el versículo 14, dice lo siguiente. La gente al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, exclamó, no hay duda de que Él es el profeta que esperábamos. Así podemos ver nosotros en varios pasajes, por ejemplo, el mismo Juan capítulo número 1, cuando pensaron que este personaje llamado Juan el Bautista, conocido como tal, era el profeta y él les dijo, no, no soy yo, de hecho está entre ustedes. La gente sabía. Los comentarios rabínicos hacen aportaciones de que en la época del segundo templo tendría que venir un ungido especial, de tal manera que ya no había vuelta de hoja, era la época. Y si ya no venía en esa época, pues entonces ya no debemos de esperarlo, decían. Entonces regresemos a esta aportación sobre José. Si fue obligada las circunstancias para que los hermanos, la familia de José entendieran que el plan de Dios es, yo escogí a él para preservarte, aunque tú no quieras, es que es lo que te conviene, a lo mejor no lo entiendes ahorita, pero en su momento lo entenderás. Pareciera que los escritores entonces de los evangelios ilustran, recordando las palabras de su maestro, que ese personaje, así como José, así fue Yeshua o Jesús. ¿Por qué? Porque según lo expresé lo que dicen los egiptólogos, ese nombre egipcio significa el hombre de la comida, el que da la vida. Entendemos entonces por qué Juan dice lo siguiente cuando leemos nosotros en el capítulo número 6 lo siguiente. Y vea lo que dice en el versículo número 29 y cito. Jesús les dijo,
La única obra que Dios quiere que hagan es que crean en quien Él ha enviado. Podremos decir lo mismo nosotros, que si cualquier persona dijera, no me interesa a mí José y ni me interesa ir a Egipto, podemos entender que tal persona se metió en un problema serio de sentido común, porque si la comida está con él y el alimento está allá, pues lo correcto sería, pues voy a buscar comida porque hay que preservar la vida. No lo hago, me condene solo a morirme de inanición. Me voy a quedar en el hambre porque simplemente no recurro al personaje antecitado. Y aquí es donde podemos ver nosotros otra aportación que nos dice el escritor del Evangelio de Juan en torno a lo que dice o dijo el Señor Yeshua. En Juan 6:35 expresa lo siguiente. Jesús le respondió, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca volverá a tener hambre. Este pasaje es interesante porque previo a este texto, nosotros encontramos, de hecho, cuando se les dice a los discípulos, dale de comer ustedes mismos, ¿porque están preocupados de qué va a pasar con esta gente? Pues es que con qué no les vamos a dar si nomás tenemos unos simples 5 panes y 2 pececitos, ¿cómo le vamos a hacer? Y tráigamelos a mí, dijo el Señor, y los multiplicó al grado que el texto dice que alimentó hasta 5.000 personas y perdón, 12 cestos fueron recolectados de sobrantes de los alimentos. Dos evangelios, Mateo 14, Juan 6, atestiguan, es decir, este evento. Entonces, los escritores del Nuevo Testamento ponen muy bien en relieve que nuestro Señor Yeshua es ese tipo de José, ese ungido que si quieres tener la vida, no puedes tú ignorar la instrucción de ir hacia Él. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, veamos lo que dice ahora en el versículo número 40. Pues la voluntad de mi Padre es que todos los que vean a su Hijo y crean en Él tengan vida eterna. Entonces, al igual que José, que fue puesto en el sentido de, ¿quieres vida? ¿Quieres alimento? ¿No te gusta? Pues es que es el que yo tengo. No puede ser de otra manera porque este es el mejor de lo mejor, por decirlo así. En el caso de Yeshua, todos estos personajes prefiguraban que vendría alguien con estas condiciones y que incluso sería tratado igual que José, rechazado. Pero por mucho que sea rechazado, llegará el momento en que se revele. Vean lo que dice ahora, más adelantito, en el capítulo mismo 6, pero en el versículo 45, y cito. Como dicen las escrituras, a todos les enseñará Dios. Todos los que escuchan al Padre y aprendan de Él, vienen a mí. Son mandados por el Padre. Entonces, porque a veces nos sorprende que haya gente que diga, ¿verdad? Que a veces yo le digo a las personas, hay títulos muy raros en el Internet, ¿verdad? Como este, porque los judíos no creen en Jesús. Creo la palabra más correcta debería ser, o el título más correcto, es porque varios o muchos no creen, ¿no? Pero todos. A lo largo de la historia han existido muchas personas del pueblo hebreo judío que han creído en el Mesías Yeshua o han creído en el personaje de Jesús como el ungido. Tan es así que en el presente, en pleno siglo XXI, se tienen en Israel comunidades compuestas por meramente israelitas o hebreos o judíos, si así se quieren llamar. Según los textos bíblicos, no solamente personajes como centuriones, sino hasta mismos maestros de rabinos o rabinos de sinagoga, también lo seguían o miraban a él qué es lo que hacía. ¿De dónde creen que salieron todos los discípulos? ¿A poco eran romanos? Todos eran judíos. Pero se entendieron. El Padre nos mandó. ¿Por qué? Porque así como a José, en el caso que estamos citando, ¿verdad? Así como José es el dador de la vida, es el dador de alimento, es el que nos ha mandado a buscarlo, pues también yo tengo que recurrir al Señor Yeshua, porque de lo contrario, pues me voy a morir solo de hambre.
En el Evangelio de Juan, también el capítulo 6 versículo 47 dice, pues les digo la verdad, todo el que cree tiene vida eterna. Me llama la atención por eso lo que señalé de los egiptólogos cuando interpretan la frase de Safnaz Paneas, dicen el hombre de la vida o el hombre y el hombre de la comida, mejor dicho, el hombre de la comida, el de la vida. Así es nuestro Señor. Llegó el momento, dice el texto, de revelarse el hombre José a sus hermanos. Soy yo, sacando previamente a todos los demás. Soy yo. Ellos entendieron. Fueron por Jacob. Y mire qué interesante cuando digo fueron por Jacob. Porque si decimos nosotros esta frase, que fueron, porque así fue, ¿verdad? Fueron los hijos a decirle, José está vivo", acompañado de evidentes pruebas, dice que el espíritu de él revivió en el capítulo 45, 27 de Génesis, revivió Jacob al darse cuenta que su hijo José estaba muerto, según antes, ahora estaba vivo. Revivió Jacob. Usemos esta expresión como una analogía. Y Jacob, que no es otro que Israel mismo, ¿verdad? Dios le puso por nombre a Jacob Israel, Israel revivirá cuando se le revele el Mesías una vez que venga, al que dieron por muerto, al que rechazaron al Mesías Yeshua, muchos sin duda, pero llegará el momento en que en privacidad o en un trato entre tu pueblo, le dirá, yo soy. Es más, citando lo que dice el libro de Zacarías, mirarán a mí a quien traspasaron. Y él les dirá, soy yo el que me ha puesto el Padre para preservarles vida. Este fue mi objetivo. Y entonces el personaje, como decíamos de Jacob o Israel, entonces Israel mismo recobrará vida, estando al lado de el Mesías, a quien habían pensado que había muerto. Mateo 24 dice que vendrá en las nubes con gran poder y gran gloria. Y sin duda, le guste a la gente o no, lo que podemos decir es que se revelará a su pueblo cumpliendo las profecías donde señala que él tendría que venir a liberar a Israel. Shalom.